George Washington nació el 22 de febrero de 1732 como primer hijo de Augustine Washington y su segunda esposa, Mary Ball Washington, en las tierras de Pope's Creek, cerca de la actual Colonial Beach, en el condado de Westmoreland, Virginia. Los antepasados de Washington eran de Sulgrave, Inglaterra. Su bisabuelo, John Washington, emigró a Virginia en 1657. Su padre tuvo 4 hijos con su primera esposa, Anne Butler. 2 murieron jóvenes, pero sobrevivieron otros 2 hijos, Lawrence, nacido alrededor del año 1718, y Augustine, nacido alrededor de 1720. Su padre tenía una plantación trabajada por esclavos, aunque luego intentó probar suerte con la extracción de hierro. Su madre vivió para ver a su hijo convertido en un personaje famoso, pero mantuvo una relación tensa con él. Durante la juventud de George, los Washington fueron miembros moderadamente prósperos de la aristocracia de Virginia de mediano rango. En 1754, Dinwiddie nombró a Washington teniente coronel y le ordenó que realizara una expedición a Fort Duquesne para expulsar a los canadienses franceses. Con sus aliados indios americanos liderados por Tanab Charison, Washington y sus tropas emboscaron a un grupo expedicionario franco-canadiense de unos 30 hombres, dirigidos por Joseph Coulon de Jumonville, en lo que se conoció como Batalla de Jumonville Glen. Una mayor y mejor posicionada fuerza franco-canadiense india abrumó a Washington y sus tropas en Fort Necessity, en lo que se llamó Batalla de Great Meadows, dando lugar a la rendición militar de Washington. Los términos de la rendición incluían una declaración en la que Washington reconocía haber asesinado a Jumonville después de la emboscada. Washington no podía leer en francés, y, sin darse cuenta de lo que reconocía, firmó con su nombre. Liberado por los franceses, Washington volvió a Virginia, donde fue eximido de culpa por la derrota, pero renunció a su cargo porque no le gustaba la nueva disposición de la milicia de Virginia. Como un oficial de la milicia colonial, aunque de alto rango, Washington era muy consciente de la diferencia entre los oficiales de la milicia y del ejército británico regular. Su hermano mayor Lawrence había tenido la suerte de recibir un mando en el ejército británico, como capitán de infantería, en el verano de 1740, cuando el ejército británico planteó un nuevo regimiento, el 61º Regimiento a pie, conocido como Regimiento de America Gotch, en las colonias, para prestar servicio en las Indias Occidentales durante la Guerra del Asiento. Después de las derrotas en Lexington y Concord en abril de 1775, Washington apareció en el Congreso Continental en uniforme militar, señalando que estaba preparado para la lucha armada. Washington tenía el prestigio, experiencia, carisma y porte de cualquier gran jefe militar y era conocido por su reputación como un fuerte patriota, y las colonias del sur, en especial Virginia, lo apoyaron. Aunque no buscaba explícitamente el cargo de comandante e incluso afirmó que no estaba capacitado para ello, no hubo una seria competencia para el puesto. Washington aceptó el mando, declarando con gran sinceridad, no creo estar al nivel de un comandante, estoy honrado. El Congreso creó el Ejército Continental el 14 de junio de 1775. Propuesto por John Adams de Massachusetts, que luego sería su vicepresidente, creyendo que al liderar un sureño un ejército formado principalmente por norteños, ayudaría a unir a las colonias. Washington fue nombrado mayor general y solicitó que no se le pagara excepto el reembolso de sus gastos. Washington asumió el mando del Ejército Continental en Cambridge, Massachusetts, en julio de 1775, durante el asedio de Boston. Al darse cuenta de la escasez desesperada de pólvora de su ejército, Washington pidió nuevos suministros. Las tropas estadounidenses asaltaron arsenales ingleses, entre ellos alguno en el Caribe, y se intentó la fabricación de algunas municiones. Obtuvieron un suministro apenas suficiente, alrededor de 2,5 millones de euros, a finales de 1776, en su mayoría de Francia. Washington reorganizó el ejército durante el largo asedio, y obligó a los británicos a retirarse poniendo artillería en Dorchester Heights, un fuerte con vistas a la ciudad. Los británicos evacuaron Boston y Washington trasladó su ejército a Nueva York. Aunque fuera negativo para los patriotas en el Congreso Continental, los diarios británicos elogiaron habitualmente el carácter personal de Washington y sus cualidades como jefe militar. Estos artículos eran valientes, ya que Washington era general enemigo que comandaba un ejército en una causa que muchos británicos creían que sería la ruina del imperio. La negativa de Washington a participar en política reforzó su reputación como un hombre plenamente comprometido con la misión militar y por encima de la refriega entre facciones.
Las fuerzas británicas derrotaron a las tropas de Washington en la batalla de Brandywine el 11 de septiembre de 1777. Howe superó a Washington y se dirigió a Filadelfia sin oposición el 26 de septiembre. El ejército de Washington atacó sin éxito la guarnición británica en la batalla de Germantown a principios de octubre. Mientras tanto, el general John Burgoyne, fuera del alcance de la ayuda de Howe, fue atrapado y obligado a entregar todo su ejército en la batalla de Saratoga, Nueva York. Francia respondió a la derrota de Burgoyne entrando en la guerra, en abierta alianza con los Estados Unidos, convirtiendo la lucha revolucionaria en una guerra a nivel mundial. La pérdida de Filadelfia por parte de Washington llevó a algunos miembros del Congreso a discutir la destitución de Washington del mando. Este intento fracasó después de que los partidarios de Washington se reunieran en torno a él. Washington acampó el ejército en Valley Forge, en diciembre de 1777, permaneciendo allí los siguientes 6 meses. Durante el invierno, 2.500 hombres de una fuerza de 10.000 hombres murieron a causa de la enfermedad y el frío. La siguiente primavera, sin embargo, el ejército surgido de Valley Forge estaba en buen estado, gracias en parte a un programa de formación a gran escala supervisado por el barón von Steuben, un veterano del Estado Mayor prusiano. Los británicos fueron evacuados de Filadelfia a Nueva York en 1778, pero Washington los atacó en la batalla de Monmouth. Posteriormente, los realistas siguieron en dirección a Nueva York. Washington trasladó su ejército fuera de Nueva York. En marzo de 1783, Washington usó su influencia para dispersar a un grupo de oficiales del ejército que habían amenazado con enfrentarse al Congreso con respecto a sus salarios atrasados. Por el Tratado de París, firmado ese mes de septiembre, el Reino de Gran Bretaña reconoció a los Estados Unidos de América como una república independiente. Washington disolvió su ejército y el 2 de noviembre dio un elocuente discurso de despedida a sus soldados. El 25 de noviembre, los británicos fueron evacuados de Nueva York y el nuevo gobernador tomó posesión. En Fraunces Tavern el 4 de diciembre, Washington dio a sus oficiales formalmente la despedida y el 23 de diciembre de 1783, renunció a su mando como comandante en jefe, emulando al general Romano Cincinnato. Él fue un ejemplo del ideal republicano de liderazgo ciudadano que rechaza el poder. Durante este periodo, no existía el cargo de presidente de los Estados Unidos bajo los artículos de Confederación, precursores de la Constitución. La jubilación de Washington en Mount Vernon fue de corta duración. Hizo un viaje de exploración a la frontera occidental en 1784, y fue persuadido a asistir a la Convención Constitucional en Filadelfia en el verano de 1787, siendo elegido por unanimidad presidente de la Convención. Participó poco en los debates, aunque votó a favor o en contra de los diversos artículos, pero su alto prestigio mantuvo la colegialidad y a los delegados en sus trabajos. Los delegados diseñaron la presidencia con Washington en mente, y le permitieron definir el cargo una vez electo. Después de la convención, su apoyo al texto convenció a muchos, incluyendo a la Asamblea de Virginia, a votar por la ratificación, lo que posibilitó que la nueva constitución fuera ratificada por los 13 estados. El colegio electoral eligió unánimemente a Washington en las elecciones de 1789, y otra vez en las elecciones de 1792, con lo que sigue siendo el único presidente que ha recibido el 100% de los votos electorales. En su toma de posesión, John Adams fue elegido vicepresidente. Washington tomó el juramento del cargo como primer presidente bajo la Constitución de los Estados Unidos de América el 30 de abril de 1789, en el Federal Hall de Nueva York, aunque, al principio, él no había querido el cargo. El primer Congreso de Estados Unidos votó a favor de pagar a Washington un sueldo de $25,000 al año, una gran suma en 1789. Washington, que ya era rico, se redujo el sueldo, ya que valoraba su imagen como un servidor público desinteresado. A instancias del Congreso, sin embargo, finalmente aceptó el pago, para evitar crear un precedente por el cual la presidencia sería percibida como un cargo independiente limitado solamente a personas adineradas que pudieran servir sin sueldo. Washington atendió cuidadosamente a la pompa y la ceremonia del cargo, asegurándose de que los títulos y los símbolos republicanos no emularan nunca las Cortes Reales Europeas. A tal fin, prefirió el título señor presidente a tratamientos sugeridos más majestuosos. Washington no fue miembro oficial de ningún partido político y él esperaba que no se formara ninguno, por temor a los conflictos y el estancamiento que se derivaría.
Sus asesores más cercanos formaron dos facciones, sentando las bases para el futuro sistema de partidos. Su secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, había diseñado un audaz plan para establecer el crédito nacional y construir una nación económicamente poderosa, y formó la base del Partido Federalista. Su secretario de Estado, Thomas Jefferson, fundador de los demócratas republicanos, se opuso enérgicamente al programa de Hamilton, pero Washington estuvo a favor de Hamilton sobre Jefferson. La ley de residencia de 1790, que Washington firmó, autorizó al presidente para seleccionar la ubicación específica de la sede permanente del gobierno, que se encuentra a lo largo del río Potomac. La ley autorizó al presidente a designar 3 comisionados para estudiar y adquirir bienes para este asentamiento. Washington supervisó personalmente este esfuerzo a lo largo de su mandato. En 1791, los comisionados nombraron la sede permanente de gobierno como la ciudad de Washington en el territorio de Columbia en honor a Washington. En 1800, el territorio de Columbia se convirtió en el Distrito de Columbia cuando el gobierno federal se trasladó al lugar, de acuerdo a las disposiciones de la ley de residencia. En 1791, el Congreso impuso un impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas, lo que provocó protestas en los distritos fronterizos, especialmente Pensilvania. En 1794, después de que Washington ordenara a los manifestantes a comparecer ante el tribunal del distrito de E.U., las protestas se convirtieron en disturbios a gran escala conocidos como la Rebelión del Whiskey. El ejército federal era demasiado pequeño como para ser utilizado, por lo que Washington invocó la ley de la policía de 1792 para convocar a las milicias de Pensilvania, Virginia y otros estados. Los gobernadores enviaron a las tropas y Washington tomó el mando, marchando a los distritos rebeldes 45. No hubo lucha, pero la acción enérgica de Washington demostró que el nuevo gobierno podía protegerse en cualquier eventualidad. También fue una de las 2 veces que un presidente, personalmente, utilizó su mando militar en campaña. Estos eventos marcaron la primera vez bajo la nueva constitución que el gobierno federal utilizaba la fuerza militar para ejercer su autoridad sobre los estados y los ciudadanos. Marruecos fue el primer país en reconocer a los Estados Unidos en 1777, y Washington le escribió al sultán Mohamed III en reconocimiento al Tratado de Paz y Amistad firmado en Marrakech en 1787. A pesar de que España había ayudado a los patriotas en la guerra, no reconoció a los Estados Unidos rápidamente, por miedo a que el movimiento se extendiera a sus colonias sudamericanas. Sin embargo, en 1785, Carlos III de España nombró al primer embajador en los Estados Unidos, el financiero vasco Diego de Gardoqui. En 1793, el gobierno revolucionario de la Primera República Francesa envió al diplomático Charles Edmond Genet a Estados Unidos. Gent emitió patentes de corso y represalia a los buques estadounidenses para que pudieran capturar los buques mercantes británicos. Trató de utilizar el sentimiento revolucionario popular en favor de la participación estadounidense en la guerra de Francia contra Gran Bretaña mediante la creación de una red de sociedades demócratas republicanas en las principales ciudades. Washington rechazó esta interferencia en los asuntos internos, exigió la retirada del embajador Genet al gobierno francés, y denunció a sus sociedades. El presidente Washington envió a los franceses en su colonia de Haití una cantidad significativa de armas de guerra y 400.000 en dinero en un esfuerzo por sofocar una rebelión de esclavos. El discurso de despedida de Washington, publicado como una carta pública en 1796, fue una de las declaraciones más influyentes de los valores políticos de América. Redactado principalmente por el mismo Washington, con la ayuda de Hamilton, que le dio consejos sobre la necesidad e importancia de la unión nacional, el valor de la Constitución y el Estado de Derecho, los males de los partidos políticos y las virtudes propias de un pueblo republicano. Si bien se negó a otras versiones sugeridas, incluían la declaración de que la moralidad requiere una religión divinamente autorizada, llamando a la moral una fuente necesaria para un gobierno popular. Él dijo: cualquiera que sea, se podrá conceder a la influencia de la educación refinada de mentes de estructura peculiar, la razón y la experiencia nos impiden esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer en exclusión del principio religioso. El discurso de Washington advirtió contra la influencia extranjera en los asuntos internos y la injerencia norteamericana en los asuntos europeos. Advirtió contra el partidismo amargo en la política interna y pidió a los hombres a ir más allá de partidismos y servir al bien común. Advirtió contra las alianzas permanentes con cualquier parte del mundo exterior, y dijo que Estados Unidos debe concentrarse principalmente en los intereses norteamericanos.
Él aconsejó la amistad y comercio con todas las naciones, pero advirtió contra la participación en las guerras europeas y entrar a largo plazo en el enredo de las alianzas. El discurso rápidamente estableció los valores de América respecto a la religión y los asuntos exteriores. Después de retirarse de la presidencia en marzo de 1797, Washington regresó a Mount Vernon con un profundo sentimiento de alivio. Dedicó mucho tiempo a la agricultura. El 4 de julio de 1798, Washington fue comisionado por el presidente John Adams a teniente general y comandante en jefe de los ejércitos que se plantearon en perspectiva de una guerra con Francia. Él sirvió como el oficial superior del ejército de Estados Unidos entre el 13 de julio de 1798 y el 14 de diciembre de 1799. Participó en la planificación de un ejército provisional para atender cualquier emergencia que pudiera surgir, pero no salió de campaña. El 12 de diciembre de 1799, Washington pasó varias horas inspeccionando sus fincas a caballo, en la nieve y bajo el granizo y la lluvia helada hasta tarde. Se sentó a cenar esa noche sin cambiar sus ropas mojadas. A la mañana siguiente, se despertó con un fuerte resfriado, fiebre y amigdalitis, una infección en la garganta, que se convirtió en una laringitis aguda y neumonía. Washington murió la noche del 14 de diciembre de 1799 en su casa a los 67 años de edad, mientras le asistían el Dr. James Craig, uno de sus más cercanos amigos, el Dr. Gustav Richard Brown, el Dr. Eliseo C. Dick y Tobias Lear V., su secretario personal. Lear después recogió una nota en su diario, en la que escribió que las últimas palabras de Washington fueron «está bien». Médicos modernos creen que Washington murió en gran parte debido a su tratamiento, que incluyó calomelanos y sangrías, resultando en una combinación de choque hipovolémico debido a la pérdida de 5 pintas de sangre, así como la asfixia y deshidratación. En todo el mundo, hubo luto por la muerte de Washington. Napoleón I ordenó 10 días de luto en toda Francia. En los Estados Unidos, miles llevaron ropas de luto durante meses. Para proteger su privacidad, Martha Washington quemó la correspondencia entre su marido y ella después de su muerte. Solo 3 cartas entre la pareja han sobrevivido. El 18 de diciembre de 1799, el funeral se celebró en Mount Vernon, y Washington fue enterrado en una tumba en la finca. El Congreso aprobó una resolución conjunta para construir un monumento de mármol en el Capitolio de los Estados Unidos para que albergara su tumba, con el apoyo de Martha. En diciembre de 1800, la Cámara de Estados Unidos aprobó una ley de créditos por 200,000 para construir el mausoleo, que iba a ser una pirámide que tenía una base de 100 pies, 30 m. La oposición al plan de los estados del sur derrotó la medida porque pensaban que era mejor que su cuerpo permaneciera en Mount Vernon. En 1831, con motivo del centenario de su nacimiento, un sepulcro nuevo fue construido para recibir sus restos. Ese año, se hizo un intento por robar el cuerpo de Washington, pero resultó infructuoso. A pesar de ello, un comité conjunto del Congreso a principios de 1832 debatió el traslado del cuerpo de Washington de Mount Vernon a una cripta en el Capitolio, construida por Charles Bulfinch en la década de 1820. Una vez más, la oposición del sur demostró ser muy intensa, antagonizado por una brecha cada vez mayor entre el norte y el sur. El congresista Willie Thompson de Georgia expresó el temor de los sureños, cuando dijo: eliminar los restos de nuestro venerado Washington de su asociación con los restos de su esposa y sus antepasados, de Mount Vernon y de su estado natal, y depositarlos en esta capital, y luego dejar que una ruptura de la unión se produzca, y contemplar los restos de Washington en una tierra extraña a su tierra natal. Esto terminó con cualquier conversación de los movimientos de sus restos, y fue trasladado a la nueva tumba que se construyó allí el 7 de octubre de 1837, presentado por John Struthers de Filadelfia. Después de la ceremonia, la puerta de la bóveda interior se cerró y la llave fue lanzada al río Potomac. Hijos con su primera esposa, Jane Butler. 2 murieron jóvenes, pero sobrevivieron otros 2 hijos, Laurence, nacido alrededor del año 1718, y Augustine, nacido alrededor de 1720.
Su padre tenía una plantación trabajada por esclavos, aunque luego intentó probar suerte con la extracción de hierro. Su madre vivió para ver a su hijo convertido en un personaje famoso, pero mantuvo una relación tensa con él. Durante la juventud de George, los Washington fueron miembros moderadamente prósperos de la aristocracia de Virginia de mediano rango. En 1754, Dinwiddie nombró a Washington teniente coronel y le ordenó que realizara una expedición a Fort Duquesne para expulsar a los canadienses franceses. Con sus aliados indios americanos liderados por Tanner Charison, Washington y sus tropas emboscaron a un grupo expedicionario franco-canadiense de unos 30 hombres, dirigidos por Joseph Coulon de Jumonville, en lo que se conoció como Batalla de Jumonville Glen. Una mayor y mejor posicionada fuerza franco-canadiense india abrumó a Washington y sus tropas en Fort Necessity, en lo que se llamó Batalla de Great Meadows, dando lugar a la rendición militar de Washington. Los términos de la rendición incluían una declaración en la que Washington reconocía haber asesinado a Jumonville después de la emboscada. Washington no podía leer en francés, y, sin darse cuenta de lo que reconocía, firmó con su nombre. Liberado por los franceses, Washington volvió a Virginia, donde fue eximido de culpa por la derrota, pero renunció a su cargo porque no le gustaba la nueva disposición de la milicia de Virginia. Como un oficial de la milicia colonial, aunque de alto rango, Washington era muy consciente de la diferencia entre los oficiales de la milicia y del ejército británico regular. Su hermano mayor Lawrence había tenido la suerte de recibir un mando en el ejército británico, como capitán de infantería, en el verano de 1740, cuando el ejército británico planteó un nuevo regimiento, el 61º Regimiento a pie, conocido como Regimiento de America Gotch, en las colonias, para prestar servicio en las Indias Occidentales durante la Guerra del Asiento. Después de las derrotas en Lexington y Concord en abril de 1775, Washington apareció en el Congreso Continental en uniforme militar, señalando que estaba preparado para la lucha armada. Washington tenía el prestigio, experiencia, carisma y porte de cualquier gran jefe militar y era conocido por su reputación como un fuerte patriota, y las colonias del sur, en especial Virginia, lo apoyaron. Aunque no buscaba explícitamente el cargo de comandante e incluso afirmó que no estaba capacitado para ello, no hubo una seria competencia para el puesto. Washington aceptó el mando, declarando con gran sinceridad, "No creo estar al nivel de un comandante, estoy honrado". El Congreso creó el Ejército Continental el 14 de junio de 1775. Propuesto por John Adams de Massachusetts, que luego sería su vicepresidente, se intentó la fabricación de algunas municiones. Obtuvieron un suministro apenas suficiente, alrededor de 2,5 millones de euros, a finales de 1776, en su mayoría de Francia. Washington reorganizó el ejército durante el largo asedio, y obligó a los británicos a retirarse poniendo artillería en Dorchester Heights, un fuerte con vistas a la ciudad. Los británicos evacuaron Boston y Washington trasladó su ejército a Nueva York. Aunque fuera negativo para los patriotas en el Congreso Continental, los diarios británicos elogiaron habitualmente el carácter personal de Washington y sus cualidades como jefe militar. Estos artículos eran valientes, ya que Washington era general enemigo que comandaba un ejército en una causa que muchos británicos creían que sería la ruina del imperio. La negativa de Washington a participar en política reforzó su reputación como un hombre plenamente comprometido con la misión militar y por encima de la refriega entre facciones. Las fuerzas británicas derrotaron a las tropas de Washington en la batalla de Brandywine el 11 de septiembre de 1777. Howe superó a Washington y se dirigió a Filadelfia sin oposición el 26 de septiembre. El ejército de Washington atacó sin éxito la guarnición británica en la batalla de Germantown a principios de octubre. Mientras tanto, el general John Burgoyne, fuera del alcance de la ayuda de Howe, fue atrapado y obligado a entregar todo su ejército en la batalla de Saratoga, Nueva York. Francia respondió a la derrota de Burgoyne entrando en la guerra, en abierta alianza con los Estados Unidos, convirtiendo la lucha revolucionaria en una guerra a nivel mundial. La pérdida de Filadelfia por parte de Washington llevó a algunos miembros del Congreso a discutir la destitución de Washington del mando. Este intento fracasó después de que los partidarios de Washington se reunieran en torno a él. Washington acampó el ejército en Valley Forge, en diciembre de 1777, permaneciendo allí los siguientes 6 meses. Durante el invierno, 2.500 hombres de una fuerza de 10.000 hombres murieron a causa de la enfermedad y el frío.
La siguiente primavera, sin embargo, el ejército surgido de Valley Forge estaba en buen estado, gracias en parte a un programa de formación a gran escala supervisado por el barón von Steuben, un veterano del Estado Mayor prusiano. Los británicos fueron evacuados de Filadelfia a Nueva York en 1778, pero Washington los atacó en la batalla de Monmouth. Posteriormente, los realistas siguieron en dirección a Nueva York. Washington trasladó su ejército fuera de Nueva York. En marzo de 1783, Washington usó su influencia para dispersar a un grupo de oficiales del ejército que habían amenazado con enfrentarse al Congreso con respecto a sus salarios atrasados. Por el Tratado de París, firmado ese mes de septiembre, el Reino de Gran Bretaña reconoció a los Estados Unidos de América como una república independiente. Washington disolvió su ejército y el 2 de noviembre dio un elocuente de julio de 1798 y el 14 de diciembre de 1799. Participó en la planificación de un ejército provisional para atender cualquier emergencia que pudiera surgir, pero no salió de campaña. El 12 de diciembre de 1799, Washington pasó varias horas inspeccionando sus fincas a caballo, en la nieve y bajo el granizo y la lluvia helada hasta tarde. Se sentó a cenar esa noche sin cambiar sus ropas mojadas. A la mañana siguiente, se despertó con un fuerte resfriado, fiebre y amigdalitis, una infección en la garganta, que se convirtió en una laringitis aguda y neumonía. Washington murió la noche del 14 de diciembre de 1799 en su casa a los 67 años de edad, mientras le asistían el Dr. James Craig, uno de sus más cercanos amigos, el Dr. Gustav Richard Brown, el Dr. Eliseo C. Dick y Tobias Lear V., su secretario personal. Lear después recogió una nota en su diario, en la que escribió que las últimas palabras de Washington fueron «está bien». Médicos modernos creen que Washington murió en gran parte debido a su tratamiento, que incluyó calomelanos y sangrías, resultando en una combinación de choque hipovolémico debido a la pérdida de 5 pintas de sangre, así como la asfixia y deshidratación. En todo el mundo, hubo luto por la muerte de Washington. Napoleón I ordenó 10 días de luto en toda Francia. En los Estados Unidos, miles llevaron ropas de luto durante meses. Para proteger su privacidad, Martha Washington quemó la correspondencia entre su marido y ella después de su muerte. Solo 3 cartas entre la pareja han sobrevivido. El 18 de diciembre de 1799, el funeral se celebró en Mount Vernon, y Washington fue enterrado en una tumba en la finca. El Congreso aprobó una resolución conjunta para construir un monumento de mármol en el Capitolio de los Estados Unidos para que albergara su tumba, con el apoyo de Martha. En diciembre de 1800, la Cámara de Estados Unidos aprobó una ley de créditos por 200,000 para construir el mausoleo, que iba a ser una pirámide que tenía una base de 100 pies, 30 m. La oposición al plan de los estados del sur derrotó la medida porque pensaban que era mejor que su cuerpo permaneciera en Mount Vernon. En 1831, con motivo del centenario de su nacimiento, un sepulcro nuevo fue construido para recibir sus restos. Ese año, se hizo un intento por robar el cuerpo de Washington, pero resultó infructuoso. A pesar de ello, un comité conjunto del Congreso a principios de 1832 debatió el traslado del cuerpo de Washington de Mount Vernon a una cripta en el Capitolio, construida por Charles Bulfinch en la década de 1820. Una vez más, la oposición del sur demostró ser muy intensa, antagonizado por una brecha cada vez mayor entre el norte y el sur. El congresista Willie Thompson de Georgia expresó el temor de los sureños, cuando dijo: eliminar los restos de nuestro venerado Washington de su asociación con los restos de derecho, los males de los partidos políticos y las virtudes propias de un pueblo republicano. Si bien se negó a otras versiones sugeridas, incluían la declaración de que la moralidad requiere una religión divinamente autorizada, llamando a la moral una fuente necesaria para un gobierno popular. Él dijo: cualquiera que sea, se podrá conceder a la influencia de la educación refinada de mentes de estructura peculiar, la razón y la experiencia nos impiden esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer en exclusión del principio religioso. El discurso de Washington advirtió contra la influencia extranjera en los asuntos internos y la injerencia norteamericana en los asuntos europeos. Advirtió contra el partidismo amargo en la política interna y pidió a los hombres a ir más allá de partidismos y servir al bien común. Advirtió contra las alianzas permanentes con cualquier parte del mundo exterior, y dijo que Estados Unidos debe concentrarse principalmente en los intereses norteamericanos.
Él aconsejó la amistad y comercio con todas las naciones, pero advirtió contra la participación en las guerras europeas y entrar a largo plazo en el enredo de las alianzas. El discurso rápidamente estableció los valores de América respecto a la religión y los asuntos exteriores. Después de retirarse de la presidencia en marzo de 1797, Washington regresó a Mount Vernon con un profundo sentimiento de alivio. Dedicó mucho tiempo a la agricultura. El 4 de julio de 1798, Washington fue comisionado por el presidente John Adams a teniente general y comandante en jefe de los ejércitos que se plantearon en perspectiva de una guerra con Francia. Él sirvió como el oficial superior del ejército de Estados Unidos entre el 13 de julio de 1798 y el 14 de diciembre de 1799. Participó en la planificación de un ejército provisional para atender cualquier emergencia que pudiera surgir, pero no salió de campaña. El 12 de diciembre de 1799, Washington pasó varias horas inspeccionando sus fincas a caballo, en la nieve y bajo el granizo y la lluvia helada hasta tarde. Se sentó a cenar esa noche sin cambiar sus ropas mojadas. A la mañana siguiente, se despertó con un fuerte resfriado, fiebre y amigdalitis, una infección en la garganta, que se convirtió en una laringitis aguda y neumonía. Washington murió la noche del 14 de diciembre de 1799 en su casa a los 67 años de edad, mientras le asistían el Dr. James Craig, uno de sus más cercanos amigos, el Dr. Gustav Richard Brown, el Dr. Eliseo C. Dick y Tobias Lear V., su secretario personal. Lear después recogió una nota en su diario, en la que escribió que las últimas palabras de Washington fueron «está bien». Médicos modernos creen que Washington murió en gran parte debido a su tratamiento, que incluyó calomelanos y sangrías, resultando en una combinación de choque hipovolémico debido a la pérdida de 5 pintas de sangre, así como la asfixia y deshidratación. En todo el mundo, hubo luto por la muerte de Washington. Nueva York. Francia respondió a la derrota de Burgoyne entrando en la guerra, en abierta alianza con los Estados Unidos, convirtiendo la lucha revolucionaria en una guerra a nivel mundial. La pérdida de Filadelfia por parte de Washington llevó a algunos miembros del Congreso a discutir la destitución de Washington del mando. Este intento fracasó después de que los partidarios de Washington se reunieran en torno a él. Washington acampó el ejército en Valley Forge, en diciembre de 1777, permaneciendo allí los siguientes 6 meses. Durante el invierno, 2.500 hombres de una fuerza de 10.000 hombres murieron a causa de la enfermedad y el frío. La siguiente primavera, sin embargo, el ejército surgido de Valley Forge estaba en buen estado, gracias en parte a un programa de formación a gran escala supervisado por el barón von Steuben, un veterano del Estado Mayor prusiano. Los británicos fueron evacuados de Filadelfia a Nueva York en 1778, pero Washington los atacó en la batalla de Monmouth. Posteriormente, los realistas siguieron en dirección a Nueva York. Washington trasladó su ejército fuera de Nueva York. En marzo de 1783, Washington usó su influencia para dispersar a un grupo de oficiales del ejército que habían amenazado con enfrentarse al Congreso con respecto a sus salarios atrasados. Por el Tratado de París, firmado ese mes de septiembre, el Reino de Gran Bretaña reconoció a los Estados Unidos de América como una república independiente. Washington disolvió su ejército y el 2 de noviembre dio un elocuente discurso de despedida a sus soldados. El 25 de noviembre, los británicos fueron evacuados de Nueva York y el nuevo gobernador tomó posesión. En Fraunces Tavern el 4 de diciembre, Washington dio a sus oficiales formalmente la despedida y el 23 de diciembre de 1783, renunció a su mando como comandante en jefe, emulando al general Romano Cincinnato. Él fue un ejemplo del ideal republicano de liderazgo ciudadano que rechaza el poder. Durante este periodo, no existía el cargo de presidente de los Estados Unidos bajo los artículos de confederación, precursores de la Constitución. La jubilación de Washington en Mount Vernon fue de corta duración. Hizo un viaje de exploración a la frontera occidental en 1784, y fue persuadido a asistir a la Convención Constitucional en Filadelfia en el verano de 1787, siendo elegido por unanimidad presidente de la Convención. Participó poco en los debates, aunque votó a favor o en contra de los diversos artículos, pero su alto prestigio mantuvo la colegialidad y a los delegados en sus trabajos. Los delegados diseñaron la presidencia con Washington en mente, y le permitieron definir el cargo una vez electo.
Después de la convención, su apoyo al texto convenció a muchos, incluyendo a la Asamblea de Virginia, a votar por la ratificación, lo que posibilitó que la nueva constitución fuera ratificada por los 13 estados. El colegio electoral eligió unánimemente